Buenas tardes. Hoy hablaremos de uno de los eventos más significativos del siglo XX, que fue la construcción del Muro de Berlín. Para empezar con esta exposición, es necesario dar un contexto histórico del por qué se llegó a la construcción del Muro de Berlín. Después de la Guerra Fría, Alemania fue dividida en cuatro sectores de ocupación, los cuales fueron controlados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, aunque ya estaba dentro de la zona soviética, también fue dividida en cuatro sectores. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Listo. Las tensiones entre los aliados del lado occidental y la Unión Soviética llevaron a la formación de dos Alemanias separadas en 1949, que fue la República Federal Alemania en el lado oeste y la República Democrática Alemania en el lado este. También, ¿qué pasa? Listo. Entonces, bueno, una vez dividió Alemania, se suponía que los aliados iban a intentar cooperar entre sí para poder gobernar sus zonas de ocupación. Claramente esto no sucedió porque ambas zonas, el lado capitalista y el lado comunista, tenían pues caminos muy diferentes para el futuro de Alemania. O sea, tenían pensamientos e ideología de cómo gobernar Alemania muy diferentes, por los cuales se separan. En este caso, el lado comunista decide colocar un bloqueo en Berlín, ya que como Berlín queda dividida por un lado capitalista y otro lado comunista, colocar un bloqueo a los suministros y servicios básicos como la electricidad, con el objetivo de que los capitalistas que estaban pues en esta zona huyeran y abandonaran esa zona para que ellos ya pudieran dominarla. Esto no sucede, esto es un gran impacto para ellos porque ocurre el puente aéreo de Berlín, que es en donde las zonas aliadas del lado capitalista de Alemania empiezan a través de aviones enviarles todo este tipo de suministros, servicios básicos que ellos necesitan para poder sobrevivir en esta zona. Aquí se puede observar a través del mapa qué rutas utilizaban ellos en los aviones para poder hacerles llegar todos los suministros para pues, poder sobrevivir. Luego, para la década de los 50, se empieza a resurgir una economía muy grande, ya para 1940, cuando se dividen como tal ambas partes como países diferentes, entonces empieza a existir una economía mucho más fuerte en el lado capitalista. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Estados Unidos empieza a darle préstamos a Berlín y a todas estas zonas del lado capitalista de Alemania, empieza también a tener una apertura de mercado hacia el exterior mucho más amplia, empiezan a tener una economía, una de las economías más importantes de Europa para este momento. Entonces, el cambio de vida era muy drástico y notorio en la ciudad de Berlín. Por un lado, la calidad de vida era mucho mejor, había mucho más empleos, todo era mucho más diferente que el lado pues, comunista, era muy notorio. Aquí se pueden observar algunas imágenes de la calidad de vida, algunos niños pasando hambres, otros con mucho dinero pudiendo comer en los lugares que ellos desean. Entonces ya las personas empiezan a querer tener ese estilo de vida, empiezan a migrar hacia el lado, no solamente hacia la ciudad de Berlín, del lado capitalista, sino a la otra parte de Alemania gobernada por estos aliados importantes. Entonces, para la década de los 50, como ya se mencionó, alrededor de 3 millones de personas empezaron a migrar a este lado de capitalista. Es muy importante mencionar esto porque esta es la causa primordial de el por qué se construye el muro de Berlín. Entonces, ¿por qué es preocupante? Porque es preocupante para la Unión Soviética que pues tantas personas migren hacia el lado capitalista, porque para ellos van a empezar a perder esa mano de obra importante, los trabajadores, profesionales, gente muy importante pues, para que puedan sobrevivir como tal en esa ciudad, bueno, como tal en todo el territorio. Y ellos deciden construir el muro. ¿Por qué? Porque pues piensan que van a tener un declive económico y además pues piensan que en un futuro podrían llegar a perder el poder de la zona controlada, por ejemplo, en este caso la ciudad de Berlín y ya mucho más adelante pues su territorio como tal. La construcción del muro de Berlín
No se dio hasta 1961, que fue durante los años 50. Como dijo mi compañera anteriormente, esto fue creado con el objetivo de detener la pérdida masiva de trabajadores de la RDA hacia la RFA, ya que se consideraba que allí se tenía un mejor estándar de vida y ofrecía mayores oportunidades políticas. Por este motivo, las personas del gobierno de la RDA decidieron construir el muro alrededor de Berlín Occidental. La construcción del muro se dio en la madrugada del 13 de agosto de 1961. Fue un proceso rápido y secreto, el cual se dio por soldados y trabajadores de la construcción de la RDA, construyendo esta barrera con alambre de púas y bloques de concreto. Esta barrera se convirtió en una barrera de un muro de concreto de 155 kilómetros de largo y el cual reforzaban cada vez que tenían escapes de personas. Es decir, cada vez que personas lograban pasar este muro, lo fortalecían con trampas, con perros, con bombas, siempre con el objetivo de detener la pérdida y la fuga masiva de trabajadores. La construcción del muro de Berlín se llevó en el contexto de la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques opuestos, que era el comunismo y el capitalismo. El nombre oficial del muro de Berlín era Muro de Protección Antifascista, pero en el lado occidental era conocido como el Muro de la Vergüenza y se le consideraba un símbolo de la opresión de los regímenes comunes. ¿Lo pasas, por favor? En cuanto a la división de familiares y amigos, pues esto fue un impacto muy significativo en la población, ya que imaginemos el dolor de ser separados abruptamente de los seres queridos de la noche a la mañana. Realmente fue así, fue en un momento que las personas no se lo esperaban, solamente amaneció y ya este mundo estaba construido. También logremos imaginar el dolor y la angustia de ser separados de los familiares y amigos durante años, hasta incluso décadas. La división del muro no solo significaba geográficamente, sino que también era considerado como una carga emocional y psicológica devastadora. Las personas se enfrentaban a la desgarradora realidad de tener a familiares y amigos al otro lado, pero sin poder llegar a ellos. Esta situación dio lugares a momentos desgarradores de separaciones repentinas en el cruce del muro de Berlín. Algunas personas consideran arriesgar sus vidas para poder pasar al otro lado, para poder llegar a sus familiares. Algunos morían ahogados, otros morían fusilados por soldados que tenían la orden de que si alguna persona intentaba pasar este muro, inmediatamente lo que tenían que hacer era dispararle. También los soldados se veían en una opresión de que tenían que sí o sí cumplir los regímenes de su gobierno o si no eran castigados fuertemente, incluso podían llegar hasta perder su vida por no cumplir estos reglamentos que se les daban. ¿Lo pasas, por favor? En cuanto al desempleo, la construcción del muro no solo dividió geográficamente a Berlín y a Alemania, sino que también tuvo importantes repercusiones en el mercado laboral y el empleo de la región. La división de Berlín y Alemania en dos estados separados creó un escenario económico dispar entre el lado este y el lado oeste, ya que mientras que en la RFA experimentaban un rápido crecimiento económico y una mayor demanda de mano de obra, en la RA enfrentaban desafíos económicos significativos, incluyendo un sistema centralizado y planificado que no lograba generar suficientes empleos para sus ciudadanos. Esto lo que lograba era que las personas tuvieran que trabajar por muy bajo sueldo y tuvieran escasez de recursos de consumo. También el desempleo en el lado oriental siguió siendo un problema persistente,
ya que este gobierno lo único que quería era mantener a su población, que no se fueran a la RFA, y lo que hacían era ocultar este desempleo masivo ante las noticias, y lo que hacía era como mostrar que su gobierno sí estaba funcionando para que las personas no se preocuparan, y de esta forma también para hacer ver a la RFA que su gobierno sí estaba funcionando, cuando en realidad lo único que estaba consiguiendo era que sus ciudadanos pasaran por circunstancias devastadoras donde prácticamente ya no tenían casi nada que comer. Pues bastante fácil. En cuanto a la diferencia en la vida cotidiana, la división de Berlín ocasionó también una fuerte diferencia significativa entre el oeste y el oeste, reflejando una disparidad política, económica y social entre la República Democrática Alemania y la República Federal Alemania. Una de las diferencias más palpables era la libertad de movilidad, ya que en el lado oeste los ciudadanos podían moverse libremente entre Berlín Occidental y viajar a otros países del occidente, mientras que por el lado de la RDA había una restricción de movilidad y necesitaban permisos especiales para poder moverse hacia otros lados del oeste o posteriormente al extranjero. Además, en el muro de Berlín también actuaba como una barrera física que dividía a a los familiares y amigos, y esto dificultaba las visitas y las interacciones cotidianas. Las condiciones económicas y sociales eran notablemente diferentes entre el lado este y el oeste, mientras que en Berlín Occidental experimentaban un rápido crecimiento económico y una mejor estándar de vida, con un sistema democrático y una economía más fuerte que impulsaba la innovación y la inversión. Y por el lado de la RDA se implementaba un sistema socialista centralizado eh, que limitaba las empresas y las innovaciones. Pues esto lo que lograba era que las personas tuvieran bajos salarios y también una menor calidad de vida. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Listo. En cuanto a las muertes en el intento de cruzar el muro de Berlín, aquí miles de personas intentaron cruzar este símbolo de la opresión, y lo único que lograban con esto muchas veces era arriesgar sus vidas. Algunos incluso intentaron escapar escalando el muro, haciendo túneles, algunos incluso intentaron escapar en vehículos modificados, pero sin embargo muchos de estos intentos fueron resultados en tragedias. Muchas personas perdieron la vida en estos intentos, ya sea por disparos de guardias fronterizos o electrocutados en cercas electrificadas. Aquí lo único que nos queda de la historia de Berlín es como estas tragedias, la desesperación de las personas por querer llegar a sus familiares, por querer un poco de libertad, y también podemos notar lo que una persona puede estar dispuesta a hacer solamente por encontrar una unión. ¿Me puedes pasar? Ya para seguir, vamos con los intentos de escape. Vamos a mencionar como unos de los más reconocidos. El primero está Konrad Schumann, que es un policía fronterizo, el primer policía fronterizo en cruzar el muro. Es muy importante mencionarlo por su gran significado político. No es de menos mencionar que pues Konrad Schumann tenía 19 años. Luego está Frieda Schulze, que es una señora de edad ya de 77 años, que en un edificio cercano al muro, en un segundo piso, a través de una sábana y con ayuda de bomberos, logra pasar al lado pues, capitalista. Luego, entre el 3-4 de octubre de 1974, debajo de una panadería, pues un aproximado de 57 personas intentan pues logran cruzar al lado capitalista, pero pues se ve un poco
problemático porque tenían que utilizar a través de poleas para pues lograr salir al otro lado. Luego está Kurt Wardle, que pues él modificó el famoso Volkswagen, que es el escarabajo, para que lograran entrar personas adentro de ella, del carro, y logró pasar 55 personas en una cantidad, en 2 años. Luego está la tirolesa, es importante mencionarlo porque estaba un edificio muy cercano del muro, un edificio administrativo, una familia, un esposo con su esposa y su hijo, logran cruzar a través de un martillo con una cuerda amarrada hacia el otro lado como una tirolesa. Entre los años 1961 y 1968, más de 100.000 personas intentaron pues cruzar el muro, pero como ya mencionó mi compañera, aproximadamente más de 600 fueron abatidas aproximadamente. Entonces, pues bueno, estos fueron los más importantes y vamos a mencionar ahora la caída del muro de Berlín, que fue lo que llevó a que los hechos que llevaron a cabo este. Entonces, para la década de los 80, la Unión Soviética empieza a tener conflictos internos, empieza a tener una crisis económica y además la guerra con Afganistán. Entonces aquí lo que sucede es que los países comunistas de Europa que la Unión Soviética pues gobernaba ya no tenían tanta capacidad de poder sobre ellos y lo que hace Mikhail Gorbachev en 1985 es realizar reformas para pues intentar resolver esos conflictos internos. Lo que hace que pues, introduce el glasnost, que permite una mayor libertad de expresión y un intento de reforma económico, como un- abrir un poco más el mercado hacia el exterior, pero acá me voy ya hacia las reacciones internacionales porque estas reformas hicieron que pues las personas como tal protestaran, dieran su opinión y me regreso porque países como Hungría y Checoslovaquia o sea, son los primeros pues países de la Unión Soviética pues que formaban esta parte en abrir sus fronteras para permitir el paso de las personas hacia el lado capitalista. Esas son algunas de las reacciones internacionales porque pues después de estas reformas, muchos países alrededor, también que formaban parte de la Unión Soviética, empiezan a ver eh, que puede existir una transición entre el comunismo a la democracia, hacia el capitalismo, y no lo ven mal. Acá luego la Unión Soviética empieza a ser más flexible con esas restricciones fronterizas y ya cuando se va a hacer el comunicado en vivo, en radio, en televisión, la persona encargada de hacerlo se equivoca y dice que estas normas entran en vigencia a partir de ese mismo momento, que fue el 9 de noviembre pues, de 1989. Entonces, pues se corre la voz rápidamente y las personas se van directo al muro. El ejército soviético no estaba informado sobre esto, que ya entraba en vigencia, y pues no sabían si abatir o no abatir a las personas, pero como era tan grande la masa y cantidad de personas que se acercaron pues al muro, no tuvieron de otra opción pues que dejarlos pasar, y ya los ciudadanos pues no le veían como tal un significado a que este muro estuviera pues siguiera estando ahí, por lo que como pueden mostrar, se observan en las imágenes, acá las personas con martillos y herramientas manualmente empezaron a destruirlo. No destruyen el muro completamente, sino ya con el pasar de los años. 10 años después se llega a lo que es la reunificación de Alemania, aquí me paso, que es oficialmente el 3 de octubre de 1990. La caída del muro fue ese pasito a que pues, se unificara como tal Alemania, porque ¿cuáles son las causas de esta unificación? Pues como ya mencioné anteriormente, las reformas de Mikhail Gorbachev, que era pues el presidente de la Unión Soviética en ese momento, también pues los demás países que no veían mal la transición hacia una democracia y y pues bueno, la caída del muro de Berlín. Entonces, oficialmente se firma el Tratado de Unificación el 3 de octubre de 1990, en donde
oficialmente la República Democrática de Alemania se une a la República Federal de Alemania, o sea, del comunismo al capitalismo. Ya luego se forma el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social, el 1 de junio de 1990, que acá se busca cambiar esa economía planificada oriental hacia una economía de mercado, y se eliminan todos esos límites, o sea, todas esas restricciones fronterizas, y además se establece la moneda base pues, que se tenía en la República Federal de Alemania. Luego está el Tratado 2+4, en que consta pues que ya las dos Alemanias y los aliados, las potencias que en este caso son pues Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y la Unión Soviética, pues van a renunciar ya a los derechos de soberanía que pues que tenían sobre Alemania, y ya aquí Moscú permite el ingreso de esa Alemania unificada a la OTAN. Eh, ya para hablar sobre el legado y las conclusiones, que es muy importante este suceso que ocurrió de la caída del muro de Berlín para el futuro. ¿Por qué es importante? Pues porque gracias a todos esos movimientos, o sea, se empezó a debilitar la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín, empiezan los demás países a esa transición de la democracia al capitalismo. Se demuestra que Estados Unidos es una superpotencia, es capaz de liderar muchos países, como lo fue con la operación que hubo en Irak, pues lideró aproximadamente 34 países, si no estoy mal. Y al mismo tiempo, en 1991, China entra a la Organización Mundial del Comercio, demostrando pues que esa economía que tenía la Unión Soviética no era tan importante en ese momento, porque ya China, al entrar a la OMC, empezó a crecer su economía. Es, También es importante pues acá mencionar que ya después de la caída del muro de Berlín, en 1991, creo un año después, se le hace un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev, donde ya después se desintegra la Unión Soviética y ya Rusia se independiza, intentando pues buscar una economía de mercado. Bueno, esos fueron como el legado y las conclusiones más importantes que podemos sacar gracias a este pequeño suceso, que realmente es muy importante porque lo que realiza con el pasar de los años la desintegración de la Unión Soviética, la superpotencia que es Estados Unidos, lo que sucede después, pues es muy importante. Y muchas gracias por su atención. Gracias.